violencia por este lado, porque así como van a la clase media, más que todo, la van a exterminar. La van a exterminar y vamos a ir rumbo a la pobreza como tal, y no va a haber capacidad de podernos recuperar, porque ellos no están de acuerdo incluso en dar los créditos que se busca que se den a las pequeñas, grandes, medianas empresas para poder sostener lo que ellos dicen, el empleo, el trabajo, porque no están de acuerdo. Ellos dicen que si no reúnen las condiciones, esa empresa no tiene por qué pasar, no tiene por qué ser obligatorio el crédito. Entonces, si no hay una coerción por parte del Estado que regule realmente a favor de los que hemos estado en un periodo totalmente lleno de dolor, todo lo que ha representado la pandemia y hasta estos momentos, vemos como Quito recién empieza el tema, no vamos a tener cómo respirar. O sea, aquí va a llegar el momento en que no va a importar nada, así el contagio se vuelva más agresivo con el tema. Una pequeña falla técnica desde la conducción del compañero Jimmy. Está muy buena la conversación y todo lo que nos está aportando en esta noche. Hola Jimmy, ya sí. Creo que no se son los pequeños detalles. Son los pequeños detalles de la tecnología, siempre digo esto. No, estaba más bien recalcando lo valioso que estás aportando, recordando para los compañeros que se están sumando, compañeros televidentes, lógico, nuestros seguidores que se están sumando. Jimmy Guerrero, abogado, especializado en lo que son temas legislativos, elaboración de leyes y aprobaciones de leyes. Ahorita estamos conversando sobre la ley de finanzas públicas. Hace un momento, Jimmy, justamente este programa, como es interactivo con nuestros seguidores, aquí hay una corrección aquí hay una acotación de Fabricio Reynoso, amigo de Voces del Sur que nos está viendo. Saludos, Fabricio. Pero antes, voy directo a lo que dice. Una corrección, compañeros de Voces del Sur. Ayer al mediodía el gobierno de Lenín Moreno emitió otro decreto dejando como potestad a los ministros el tema de la rebaja de la jornada laboral de los servidores públicos. Se dieron cuenta que era ilegal, pero sí, aunque se den cuenta que era ilegal, está dejando la potestad. ¿Cómo puede ser? Funciona al cliente. Ok, listo. El presidente abre este abanico a ver si se acogen a esta reducción de jornada. Por eso es que ha quedado, como dicen ellos, a qué ministerios estudiará la posibilidad de reducir y de qué institución. Funciona de la siguiente manera. Me pongo de ejemplo, yo, máxima autoridad de un ministerio, decido ir a la reducción de la jornada y hago una jornada especial y la envío el informe técnico y las condiciones, etcétera, etcétera, que yo vaya a fundamentar ante el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo es el que se encarga de autorizar. Pero estamos hablando del mismo ejecutivo, porque quien te abre la brecha o el abanico es el presidente de la República. Y el ministerio pertenece al ejecutivo. Y quien te va a autorizar es el mismo ejecutivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque se cumpla el procedimiento legal, reglamentario, el efecto va a ser que el Ministerio de Trabajo va a aprobar todas estas reducciones de ley que consigo lleva la reducción salarial. Porque eso es lo de fondo. No es que nos quieren hacer trabajar menos, no, para nada. Lo que va a haber es que trabajas las 6 horas a lo mejor, pero vas a seguir trabajando 8 horas en oficina y no te la van a pagar. O un sobretiempo. O sea, realmente no comprendo por qué atacar al servidor público de esta manera. O sea, si quieren privatizar todo el país, o sea, mejor rifémoslo. Pero no, esto es una locura. Claro. Jimmy, y precisamente, pues, lógico, creo que engañado o confundido nuestros ciudadanos en las calles, pues podrían pensar, bueno, está bien que los servidores públicos, porque no hacen nada. Entonces muchas veces porque también son inducidos a un maltrato, quizás de un cierto mal funcionario público, que eso los hay hasta en las mejores familias. Pero hay que explicarle a la ciudadanía también
¿cómo puede afectar esto? Estamos hablando de los servidores públicos que no te van a atender. Con su pretexto de que está reduciendo la jornada. Adelante. La semana pasada, los médicos a los que se les prometió estabilidad laboral en la ley de apoyo humanitario, les llamaban los héroes del mandil blanco. A todos los médicos le aseguraron que por haber estado en el periodo de pandemia dando lucha con su profesionalismo y salvando vidas, el reconocimiento del Estado es darle estabilidad laboral. Me parece bien en principio como tal, porque es buena la iniciativa. Pero ¿qué pasa? Ayer o antes de ayer ya amanecieron con despidos y de madrugada y vía electrónica. Es decir, han despedido a los médicos que supuestamente le crearon las condiciones para darle estabilidad laboral. Esto se vuelve una mentira, porque como la ley todavía no está vigente, porque eso tenemos que entender, que todavía la ley no está vigente, la ley se encuentra en el proceso legislativo de aprobación como tal y está para el veto presidencial. El presidente tiene hasta el 15 de junio para pronunciarse en este veto, que a lo mejor va a ser parcial, obviamente, porque necesita que la ley salga en vigencia, pero todavía no está vigente. Y a pesar de que no está vigente, entonces están aprovechando sacar la mayor cantidad de gente a la que le va a beneficiar este artículo, al menos te hablo de los servidores de la salud, y los van a despedir para cuando tenga que cumplir sea de una forma mínima. Esto, por eso te digo, se vuelve una especie de engaño, que te damos condiciones favorables, salimos como que los salvadores del empleo y reconocimiento a las personas de salud, al personal de salud como tal, pero por otro lado, con mi otra mano estoy despidiendo, lo estoy firmando todos los días que se vayan, los despido y les interrumpo la relación laboral. ¿Con qué intención? No se sabe si realmente es porque se les venció el contrato, pero la idea era que todas esas personas que han estado en la primera línea salvando vidas se queden con estabilidad laboral. Entonces, lo que va a haber es que cuando la ley esté vigente va a haber poquita gente beneficiada. Exacto. Aquí también tenemos a otro seguidor, el colectivo de cineastas Mangle Films, nos dice, abogado Jimmy, ¿cómo podríamos, desde el punto jurídico, abolir estas leyes? O sea, ¿se puede retroceder? ¿Cómo podríamos? Explíquenos, abogado. Una vez que la ley salga aprobada en el registro oficial y entre o surta efectos jurídicos, esto hace que ya la ley se cumpla, tanto las obligaciones y los supuestos derechos que esto enmarca. Pero recordemos que esta ley trae consigo un sistema paralelo laboral, porque se crearon figuras jurídicas para mantener supuestamente el empleo, pero realmente son figuras jurídicas laborales a favor de los empresarios para que puedan decidir a su antojo por los derechos de los trabajadores en el tema de jornada, remuneración, etc. Esta situación la vuelve inconstitucional porque va a ser regresivo de derechos. La Constitución y la doctrina constitucional te dice que los derechos al momento de ser adquiridos, estos tienen límites, pero también son de avanzada, es decir, van hacia adelante. Ningún derecho va hacia atrás, ninguna conquista social y más que todo desde el punto de vista laboral va en retroceso. Entonces, al tocar la remuneración, la jornada, estamos hablando ya de derechos adquiridos, la remuneración como tal, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo vuelve inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en primer momento? Una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el presidente de la Asamblea Nacional como representante de la función legislativa. ¿Por qué? Por haber aprobado uno o varios o todos los artículos de esta ley que son inconstitucionales. Por la forma o por el fondo. Por la forma, por la forma en que se aprobaron esta ley, como te decía, agregaron textos de último momento, y por el fondo, porque afectan derechos de las personas, afectan derechos de los trabajadores. Esto va a ocurrir desde la bancada de la Revolución Ciudadana, que vamos a presentar, o los mejor dicho, van a presentar estas demandas,
sino que también se van por su lado, van a hacerlo las organizaciones sindicales, las organizaciones laborales que existen, porque hoy no están de acuerdo, saben que van a ir a atacar totalmente sus derechos y hay que buscar los mecanismos de defensa. Entonces, luego, ¿dónde se va a concentrar la atención de qué ocurra con esto y la presión ciudadana dónde debe estar? En la Corte Constitucional, para que estos expedientes que se van a abrir, porque se judicializa el tema, presionar de que se le dé trámite, presionar que se den las audiencias de manera rápida, presionar que exista, porque si no ellos van a tomarlo como cualquier otro tema y va a quedar ahí en un limbo, ¿no? Entonces eso es lo que donde debe estar luego la presión de la ciudadanía y de la gente que va a estar pendiente de estos temas. En la Corte Constitucional, porque en la Asamblea la otra forma de poder eliminar esta ley, como dice la gente, que hablando de palabras, derogarla, es vía una reformatoria, una ley reformatoria para poder derogar la ley, pero hasta que eso pase al 3 va a pasar mucho tiempo, porque va a tener que hacerse como indica el procedimiento legislativo, iniciativa legislativa de un asambleísta para que luego esta iniciativa sea calificada por el CAL se toma su tiempo en calificarla y luego la envía a una comisión para que esa comisión empiece a tratarla, empiece a socializarla, y el presidente de la comisión a lo mejor no le interesa que la ley no se reforme rápido, entonces no la pone en orden del día, no sesionan, o los asambleístas no están interesados en que la ley cambie, porque la aprobaron 72 asambleístas, tomando el ejemplo de la ley de apoyo humanitario, y estos asambleístas a lo mejor ni piensan empiezan a no ir a las sesiones para que no haya quórum, y nunca se trata la reforma, nunca se tratará la derogatoria, porque no hay voluntad política. Entonces, en la asamblea, una vez que ya salga la ley, va a ser muy complicado que se la vuelva a reformar o a derogar como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo más rápido es presentar acciones constitucionales ante la Corte, porque son los jueces de la Corte Constitucional, el máximo organismo de jurisdiccional, mejor dicho, del país, que va a decidir, porque va a hacer una revisión íntegra de la Constitución sobre este tema, ¿no? Entonces, al ser así, la atención de la ciudadanía va a estar enfocada en la Corte Constitucional cuando ya se presenten las demandas. Efectivamente, Jimmy. Y no quisiera que esto se finalice si antes tocar un tema muy importante. Bueno, ahí también nuestros seguidores se están pronunciando, los que nos aman, los que nos odian. En fin, este es público, este es libre para todos ustedes. Bueno, la lucha continúa, amigo. La lucha continúa. Sí, así correcto. Es que mientras los perros ladran, dicen que es señal que estamos avanzando, ¿no? Y el perrito que se escuchó por aquí. O con la sal guayaca. ¿Perdón? A un gran amigo. o la sal guayaca te dice también, porque es señal de que también están robando. Pero bueno, Jimmy, hermano, lo que te quería... Andrés, para saludar realmente a las personas que se están conectando y que nos están escuchando, a Marvin, a Sayel, a muchos amigos también que se conectan, que están fuera a veces de esta espera de la situación jurídica de lo que ocurre en el país, porque no viven en el país o porque están en otra situación, pues no han tenido la oportunidad tal vez de revisar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es un tema también cultural el hecho de que nos enteramos de qué pasa con las leyes cuando ya nos están afectando, no cuando podríamos prevenir algún tipo de situación como estas. Si me permites, quería iniciar, en esta etapa del conversatorio, hablar sobre los acuerdos entre los empleadores y trabajadores que va a afectar, cómo afecta. Adelante. Ok. La ley de apoyo humanitario trae 4 figuras legales desde el ámbito laboral que realmente es peligrosa. ¿Por qué? Porque va a haber acuerdos entre los empleadores y trabajadores en los cuales se van a modificar los derechos del trabajador. ¿Por qué se van a modificar? Porque van a acordar reducir jornadas laborales, y si tú reduces la jornada laboral, el efecto es que te van a pagar menos, es decir, va a haber menos remuneración. Ya, eso
Eso por un lado. No va a existir una intervención sancionatoria por parte del Ministerio de Trabajo. Simplemente se van a registrar los acuerdos, pero ya a la buena de Dios, como quien dice. O sea, si aceptas mis condiciones, el empleador le va a decir al trabajador si las aceptas bien. Y si tú no las aceptas también, porque lo que va a haber es despidos intempestivos a la orden del día. Porque va a haber muchos despidos, a lo mejor habrá gente que no se someta a estos acuerdos y otros que a lo mejor sí, porque no hay más plazas de trabajo, porque no hay condiciones económicas para buscar un trabajo y conseguirlo, y para que también esto que va a afectar a tu familia, porque va a haber una reducción tremenda en la remuneración, y eso afecta al ingreso económico de la familia. Entonces, el acuerdo entre los empleadores está a favor de los empleadores, no del trabajador. Primer punto. Segundo punto, el contrato especial emergente. Cuando te decía que se ha creado un régimen laboral paralelo, es porque nosotros ya tenemos el Código de Trabajo. El artículo 11 y 14 del Código de Trabajo te está indicando cuáles son las formas de contratación que existen en el país, dependiendo de la jornada, etcétera, etcétera. Ahora en esta ley, que es económico urgente, y no sé ahí cómo está el tema de lo económico con una cuestión laboral, nunca tuvo que haber sido calificado. Bueno, ya está. El contrato especial emergente es un contrato que te permite regresar al plazo fijo. El plazo fijo fue eliminado en el 2015 con la Ley de Justicia Laboral, con la intención de darle estabilidad laboral a la gente del Código de Trabajo. Las personas que están regidas por su régimen jurídico es el Código de Trabajo. Entonces, ¿qué hace este contrato? Te dicen, no, vas a tener ahora plazo fijo, el plazo mínimo que lo vamos a firmar va a ser hasta 2 años y va a ser renovado por 2 años más. Podría llegar a ese punto que sean 4 años que vas a estar mediante un contrato especial emergente que realmente es que va a venir a vulnerar derechos como la estabilidad laboral, como la capacidad adquisitiva, económica, etcétera, etcétera. Este tipo de contratos no tiene temporalidad, es decir, no te dice desde cuándo y hasta cuándo me es especial y emergente poder contratar de esta forma. Queda de manera indefinida, Andrés. Significa que aquí en el próximo 21 de mayo del 2021, después de un año, en el 2021 van a seguirse firmando este tipo de contratos, cuando tal vez ya está cura para la pandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es una viveza criolla, como decimos en Ecuador, cuando nos están haciendo este tipo de estrategias para crearle mejores condiciones a los empleadores, para que contraten de una manera que precariza. Luego, ¿qué pasa? La jornada va a ser hasta 20 horas en la semana, máximo 40. Si tú trabajas 20 horas a la semana y no las 40 semanales, significa que tu remuneración va a ser reducida. ¿En qué sentido? Si tú ganas el básico, que es $400 en la actualidad, pero llegas a un acuerdo con tu patrono para salvar de la empresa y que él no te pague el 45% de tu remuneración, que él se la va a quedar para sostener el empleo, porque esa es como la han vendido, pero hay que decirlo como es, se te queda el 45% de tu sueldo y encima de eso te puedes despedir en cualquier momento y no tienes estabilidad, y eso lo que va a ocasionar es que la remuneración que está de $400 pueda llegar a $220. ¿Te imaginas, Andrés, poder sostener una familia con $220 cuando la canasta básica, según la información del INE, información oficial, está más arriba de los $700? O sea, ¿cómo compensas? ¿Cómo sopesas? ¿Por qué no hay facilidades para el trabajador? ¿Por qué no hay facilidades para la persona común y corriente? ¿Por qué no? Porque debemos poner el hombro, sí, para mantener los empleos, pero en una situación totalmente precaria. El otro punto es la reducción de jornada laboral. Como te indicaba, este tipo de jornada te permite que te reduzcan el sueldo un 45%, se va a mantener en 2 años así, renovables. Esto va a aplicar para los trabajadores que ya tienen estabilidad laboral, porque el contrato especial emergente es un nuevo contrato. Para la gente que está sin empleo, y te dice, sí, si tú quieres trabajar, vete, pero estas son las condiciones. No esto, no lo otro, trabajas bastante, no hora extra, no hora suplementaria, trabajas sábado y domingo, feriados, no te pago sobre recargo por trabajar en jornada nocturna ni nada. O sea, no te voy a pagar nada.
O sea, vulneración de derechos de trabajo. Nada que conquistas hace más de 100 años, nada que hubo sangre derramada por alcanzar estos derechos, nada que OIT, nada que convenio, nada que constitución, no, son las leyes del mercado, las leyes del mercado que le impone el empresario, ¿ok? Léelo así porque así realmente es. Bueno, y el tema de vacaciones, que esto no resiste mucho análisis, ¿y qué es lo que pasa? Que las vacaciones van a ser consideradas vacaciones el tiempo que has estado guardando cuarentena, que has estado guardando distanciamiento social para no enfermarte, para preservar tu salud, la de tu familia, la de tus compañeros de trabajo, para no subir la curva y la brecha de contagios. Ese tiempo te lo van a considerar como si fuesen vacaciones. Es decir, estuviste vacacionando mientras enterrabas a tus muertos, mientras te los dieron por perdido, mientras te contagiaste, mientras te curaste del COVID. A eso le van a llamar vacaciones, porque el empleador va a poder disponer hasta de 2 años de que se haya publicado esta ley en el registro oficial. Van a notificar de forma unilateral. Ojo, mira, aquí ya no hay acuerdos. No, aquí soy yo, empleador, de manera unilateral, que te digo aquí, ejemplo 3, tomo tu ejemplo, y te nombro y te digo, tú, Andrés, vas a estar en base a este cronograma de vacaciones. Bueno, tú ya en el 2020 ya las tomaste todas, porque recuerda que estuviste en casa, y en el 2021 pues también te vas a quedar sin vacaciones, y así un millón de cosas más que te ponen totalmente en peligro. Las vacaciones tienen una concepción, Andrés, que es la desconexión de ti como trabajador del trabajo por un espacio, por un tiempo que te lo paga el empleador o tu patrono como un derecho para que puedas recrearte con tu familia o lo utilices en lo que tú quieras porque son tus vacaciones. Pero ¿qué es lo que te dicen ahora con esta ley? No, señor, usted no se manda aquí, usted no tiene derechos, usted no tiene vacaciones. Y si no le gusta, pues ahí está la puerta. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Una ola de despidos y gente que a lo mejor va a empezar a renunciar. Como dice por allí, la esclavitud del siglo XXI. Así es, una modernización de los derechos laborales a la baja, la flexibilización. Esto significa que somos los nuevos esclavos de las corporaciones, de la sociedad, porque es lo que va a ocurrir. Entonces, hermano, yo pienso que estas leyes son totalmente inconstitucionales, no tuvieron que haber sido aprobadas. Recordemos que había mucha presión para no aprobarlas, luego hubo escándalos de allanamientos, hubo factores externos, ¿no? Fiscalía, que no le creemos absolutamente nada, y que hizo presión, me imagino, que por ahí va la cosa, para que hayan los votos. Eso precisamente te quería también tocar y hablar contigo, Jimmy. ¿Cómo crees tú que nos ve, ya dejando un poco el tema que estábamos hablando de la ley humanitaria, entre comillas humanitaria, la ley de finanzas públicas que prácticamente prioriza es la deuda externa y recorta, desmiembra prácticamente funciones del Estado? Entonces, pero ¿cómo crees tú que ante tanta vulnerabilidad de derechos, cómo crees tú que nos ven desde afuera al Ecuador desde el punto jurídico? ¿Nos ven confiables? ¿Nos ven como una justicia segura? No. También, ¿por qué te tocó este tema antes, Jimmy? ¿Por qué te tocó este tema? Primero fue con Julian Assange. Creo que durante la historia, toda la historia de la humanidad, creo que el único país, y corrígeme también el público presente que nos están viendo, creo que es el único país que ha entregado un exiliado político, que le das asilo y lo entregas. Ecuador ahorita, con las medidas económicas que acaba de implementar Lenín Moreno, es también eliminar ciertas embajadas. Pero qué curioso que son en países no amigos para los amigos del norte, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ven desde la justicia? O sea, ¿cómo crees tú que nos ven el mundo? Bueno, el mundo nos está viendo primero que somos el peor ejemplo de cómo manejar una crisis sanitaria. El mundo nos está viendo como el peor ejemplo de lo que no se debe hacer en épocas de COVID.
pandemia que sea, y por no ponerle el nombre COVID, sino en cuanto a cómo manejas políticamente la salud de tus habitantes, ¿no? Primero, no somos ejemplo en el tema de salud, en el tema de manejar una crisis. El presidente de la República tuvo una marcada diferencia del gobierno anterior, obviamente, cuando decidió justamente poner a las órdenes de los Estados Unidos y de Suiza y de todos los que perseguían a Julian Assange, y decidió y permitió, porque nunca reclamó, la invasión prácticamente de la policía de Inglaterra, y lo pudo sacar del espacio considerado, ese pedacito de espacio considerado Ecuador. Eso sería una invasión, ¿no? Ah. Y sin embargo, pues no... Causa de guerra incluso. Por supuesto, podría llegar a eso. Pero ¿qué pasó? Que no tenemos... ya la soberanía no es un principio constitucional para la presidencia de la República. La soberanía puede ser cualquier cosa, pero menos el hecho de que esto es una agresión diplomática, una agresión territorial, por donde lo quieras ver. Entonces, el gobierno no tiene esta intención de proteger los derechos humanos de nadie, por lo visto, porque hasta ahorita el tema, saliendo un poquito, hablando de derechos humanos, los PPL, las personas que están en prisión, en las cárceles, ellos no han recibido ninguna medida de protección frente al tema del COVID. Y ya hoy día hubo una noticia que hay como 200 personas, si mal no recuerdo, en la cárcel de Ambato que están contagiadas. ¿Tú te imaginas el foco de infección que representa una cárcel donde hay hacinamiento? Ahí no va a haber distanciamiento, pues, hermano. Entonces, obviamente, el gobierno no se ha preocupado por ejercer los instrumentos de derechos humanos en el país. Realmente hay una justicia selectiva. Y si nos seguirán viendo mal, porque se dice que vamos a traer las empresas, el gran capital de fuera para que venga a invertir acá en Ecuador, pero en estas condiciones yo no creo. Ahora, como han buscado flexibilizar la fuerza laboral, que es la que pone el humano, la persona, a lo mejor, pero se van a enriquecer unos cuantos y no va a haber redistribución de la riqueza, porque es un Estado que no le cobra a los morosos, entonces no hay ingresos a las arcas fiscales. Si no hay ingresos a las arcas fiscales, estamos como estamos, no hay pago de sueldos, no hay efectivización de los derechos y los servicios públicos, no hay un mejoramiento en las condiciones de vida de las personas. Entonces, si tu Estado como tal no te da estas condiciones para mejorar tu vida como tal y darte felicidad, porque los derechos te dan felicidad realmente, y ahí, así también hay que leerlos y verlos, es porque es un Estado que no está preocupado por el humano, sino por el capital y de unos cuantos, porque estos son grupos políticos, como todos sabemos, económicos, que ejercen presión, los mal llamados poderes fácticos, que siempre han estado rodeados algunos mandatarios, ¿no? Como ahora tenemos de ejemplo a un presidente que es un mal ejemplo de cómo no se debe gobernar, cómo no debe ser, cómo no tienes que ser una persona que traiciona los principios. Así es, Jimmy, y ya para ir finalizando también, Denis Peralta dice, si no hay paz para el pueblo, si la tiranía es una orden, pues la revolución es necesaria, dice Denis Peralta. Como reflexión, Jimmy, gracias también a nuestros amigos que Andrés, nos vieron hoy. Perdona la interrupción, me parece importante una pregunta que está aquí, que estoy leyendo, de alguien que está conectado. Perfecto. Dice, ¿y el teletrabajo cómo afecta al individuo y a sus servicios básicos? ¿La empresa reconocerá algo del tiempo, teléfono, etcétera? Mira, buena pregunta. Nosotros estamos realizando teletrabajo. Muy buena pregunta. Y el teletrabajo no es nada sencillo. Al principio decías, estoy en mi zona de confort, estoy en mi casa, salgo de la sala y voy a trabajar. Exacto. Y no, Andrés, los que estamos realizando teletrabajo, no me dejarán mentir, trabajamos hasta 12, 14 horas, trabajamos muchas horas más.
¿no? Porque la condición del teletrabajo hace que sea así, es bien, bien complicado. No hay ese momento de desconexión, no hay ese momento de esparcimiento, y la coyuntura política, al menos los que trabajamos en política, hace que debamos estar mucho más pendientes de lo que está ocurriendo, y más que todo lo que estamos haciendo oposición al gobierno, ¿no? Entonces debemos estar totalmente alerta, y esta forma de trabajar es muy complicada, nos va a generar incluso enfermedades laborales, porque no se está llevando con una regulación debida. ¿Qué pasa con la afectación económica? Si ustedes revisan las planillas de luz, de teléfono, la planilla de internet, se han disparado. Ahorita no nos están cortando porque hay prohibición, pero va a llegar el momento que tenemos que pagar. ¿Y cómo vamos a pagar si hay un uso y un abuso de la energía eléctrica ahorita en las casas? Los aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. Hemos subido el ancho de la banda de nuestro internet porque no nos sirve el doméstico para trabajar, para escanear, para enviar, y esto hace que sea más costoso. ¿Quién reconoce esos costos? Nadie. Lo va a reconocer nuestro propio bolsillo, que ya está de por sí esquilmado porque nos han restado, nos van a restar jornada, nos van a restar remuneración, y no hay ningún aliciente, ninguna medida de contención para esto. Se decía incluso algunos que deberían ser condonados un periodo, un porcentaje, como lo ha hecho el gobierno con las condonaciones a las grandes empresas, ¿no? Entonces, no hay una intención de que se nos siga afectando. Va a seguirse afectando, y esto es complicadísimo porque sí va a existir en junio, julio, los efectos totales de lo que nos va a ocurrir o nos ocurre como tal en el tema de la ley, pues, ¿no? La ley nos va a afectar muchísimo. Dice, temo ser despedido, y cómo jurídicamente me puedo blindar o salir bien para, a pesar de esta ley aún no está en vigencia. Bueno, eso es importante. Yo he recibido muchas llamadas por un tema de asesoría. No sé si estamos en tiempo para hablar más rápido, porque ya creo que... Sí, adelante, no problema, porque la pregunta es precisa. ¿Qué es lo que debes hacer? En este momento no es aplicable acuerdos entre las partes, porque el Código de Trabajo, que es lo que está vigente, no establece esta condición de acuerdos. Es lo que está en la ley. ¿Qué es lo que puede hacer un empleador? Llegar a reducirte a convenio de las partes, ahí sí, la jornada laboral hasta un 25%, como lo dice el artículo 47.1 del Código de Trabajo. Y esto hace que te reduzcan la jornada y te reduzcan un 25% de tu remuneración. O te reducen la jornada, te pagan el tiempo completo, y luego tú recuperas sin que luego tengan que pagarte sobre tiempo. Es decir, existe una compensación para una jornada especial. Al momento no sirven los acuerdos, al momento estos acuerdos no tienen base legal, al momento no puede el empleador decidir por sí solo. Si están decididos a llevar esta situación ya a reclamos, pues el Ministerio de Trabajo es el encargado de, en primera instancia, poder abrir un expediente una vez que conozca de este tipo de atropellos que se van dando en cada una de las empresas, más que todo en el sector privado, y inicie un expediente administrativo donde el inspector vaya a correr traslado de la notificación de reclamo para que presente un descargo en un plazo determinado, y luego se toma una decisión. Pero hay que darle a conocer a las personas que nos están preguntando y viendo que el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad para obligar al empleador que pague. No tiene esa capacidad, tiene capacidad de sancionarlo, porque a pesar de que el trabajador tiene la razón, él no cumple con sus derechos. Y ahí es una multa. Entonces, ¿quién es que va a reconocer nuestros derechos y a ratificarlos como tal? Son los jueces laborales. Si la idea es no llegar ante la justicia a ponerle conocimiento a los jueces, pero si es el caso, vamos a tener lo que hacer. Llegar con todos los casos que hayan que demandar, y demandar a las empresas que no hayan cumplido con nuestros derechos, porque no podemos quedarnos callados. Y recordemos que si no nos activamos, como parte afectada, no va a venir el Estado de oficio a decir, oye, empresa, tú no le has pagado a esos 100 trabajadores florícolas o bananeros, etcétera, que hayan trabajado,
que fueron despedidos. El Ministerio de Trabajo es un órgano de rector de la política laboral, pero no es el que ejerce la jurisdiccionalidad de los derechos de las personas. Son los jueces. Entonces hay que tener muy claro eso. Sin embargo, si no estás de acuerdo, hablando con la persona que hizo la pregunta, de llegar a estos acuerdos, primero hacerle notar y agotar ahí sí el diálogo y hacerle notar a su empleador que lo que está haciendo es ilegal y que puede llegar a acuerdos que no lleguen a reducir de esa forma tan drástica los derechos, ¿no? Pero yo no creo que esté la gente dispuesta a renunciar a sus 20, 25 años de trabajo, 35 años de trabajo, como en una institución educativa aquí de Vía San Borondón, en la que indican que han despedido a más de 22 maestros que tienen más de 30 años de trabajo. Ellos no se van a quedar callados, ellos van a seguir las acciones legales en conjunto, individuales, porque no es justo que 30 años a la borda y te den una liquidación de $500 en $1,000. O sea, ni siquiera el salario que estabas ganando mensual. Camilo Chico dice una pregunta. ¿Puede hablar si hay riesgo de que se modifique la edad de jubilación? No han hecho ninguna modificación a la ley de seguridad social. Por ese lado estamos tranquilos porque no ha habido mayor afectación a la seguridad social. Pero la que sí va a estar afectada económicamente es esta misma seguridad social, porque imagínate con trabajadores aportando la mitad de lo que ganan, todos los fondos de la seguridad social, salud, pensión, Montepío, subsidios, todos estos van a estar en una crisis económica que los induce el mismo gobierno con la aprobación de estas leyes, porque recordemos que los afiliados somos los que mantenemos a los diferentes fondos con las contribuciones que hacemos y el Estado con la parte que le corresponde, o el patrono con la parte que le corresponde. Pero con estas reducciones lo que llevan consigo es afectar también los derechos a la seguridad social que tenemos, porque ya no vamos a poder tener con la fluidez o la liquidez que se ha venido, no digo desde siempre manejando, porque el IES siempre ha tenido estos problemas económicos, pero lo que sí va a ocurrir es que esto va a afectar y ya no va a haber tal vez hasta los fondos de pago, los fondos de reserva, el pago al día, etc. O sea, va a haber afectación. Jimmy, ha sido un gustazo